estamos teniendo una suba del dólar. Así que atención, porque están hace 4 días subiendo el dólar CCL CDRs, dólar blue ya está subiendo unos pesitos, dólar cripto está como el dólar blue, bastante ahí parejo y subiendo también un poquito, dólar cable CCL 735, dólar MEP 680, 680 y pico, 690, depende de donde lo busquen, pero va a empezar a subir también conjuntamente con el blue, con el cripto, con el CCL, con el cable, con todos. Y por este lado también el CCL ADRs argentinos, acciones argentinas, también está subiendo hace 4 días. Con lo cual, después del piso que tuvimos, en los 710 en este caso, en los 735 en el CCL CDRs, ya estamos otra vez subiendo y acuérdense que de acá hasta las elecciones la gente va a comprar dólares, la gente se va a calzar, va a tratar de sacar los pesos. De hecho, un amigo hoy me dijo que estaba con una empresa invertido en un fondo común de inversión y que ese fondo estaba perdiendo valor porque estaban vendiendo las cuotapartes y estaban dolarizándose. Así que ya empezó ahora la dolarización unas semanas bastante antes que lo que fue en las PASO. Acuérdense que las PASO subió un poquito el dólar un mes antes, pero el mayor salto empezó a darse 2 semanas antes o 3 semanas antes. Ahora estamos a un mes antes y ya se está dando esta suba del dólar prepaso. ¿Por qué? Porque el mercado siempre se anticipa. Entonces, si alguien quiere comprar dólar barato, dice, bueno, mira, en las elecciones pasadas, en las PASO, el dólar subió fuerte 15 días antes. Yo no tengo que esperar 15 días antes porque ya voy a llegar tarde y lo voy a comprar más caro. Tengo que comprar antes. Entonces, un mes antes o 3 semanas antes ya empiezan a comprar. Eso es lo que está sucediendo ahora. Aparte, tenemos el pequeño detalle que las elecciones PASO fueron un 13 de mes, un 13 de agosto. Las elecciones generales, las generales, van a ser el 22. Pero la gente siempre en lo que es un mes, siempre tiene la plata en el mismo tiempo. Entonces, lo que hoy sería 25 de septiembre, el 25 de julio fue cuando la gente empezó a comprar dólares y empezó a calzarse y empezó a subir el precio 3 semanas antes de las elecciones porque caía determinado día del mes, en este caso el 13 de agosto. Ahora va a ser el 22, pero la gente empieza a calzar la plata ya el fin de mes anterior. Entonces por eso ya ahora se ven estas subas pequeñas del dólar, pero que se van a ir aumentando y aparte, bueno, los minoristas con los cobros de los sueldos seguramente a principio de octubre, principio de mes, van a ir al dólar y va a subir. Así que los primeros días ahí del 5 al 10 de octubre va a haber una suba fuerte del dólar seguramente, a lo mejor los primeros días también. Así que prepárense para esa, prepárense para la suba del dólar. ¿A cuánto? 800 seguramente. El techo último fue 8.35, me parece que había sido. Sí, ese techo seguramente va a llegar. ¿Y lo romperemos antes de las elecciones? ¿O subirá mucho después con la devaluación? A ver, ¿qué me parece? ¿Qué me parece? Y puede haber, sí, puede romperse tranquilamente porque si hay como una especie de corrida y demás cuestiones, se va a romper tal vez ese techo de 8.35. Sí, probablemente sí. Salvo que, bueno, salga el gobierno por una medida preelectoral a hacer bajar mucho el MEP y el CCL, que hace unos días también lo intentó con el CCL, y bueno, con el MEP ya sabemos que a través de los bonos lo hacen. Y entonces ahí, al generar mucha brecha entre un dólar blue que puede llegar a 830 y un MEP que puede llegar a 700, bueno, uno no va a ir al blue a comprar mucho más caro un dólar si lo puede pagar 700, entonces ahí se va a mermar. Pero ese techo de 8.30, 8.35 seguramente lo volvamos a tocar. Y si se rompe, bueno, se puede romper por una punta, por un FOMO, pero después a lo mejor baja un poquito y se acomoda un poquito más abajo. Pero bueno, después de las elecciones igualmente vamos a tener un dólar pasando los 900, llegando a 9.50 tranquilamente. Y depende del resultado electoral. Si Massa no llega al balotaje, si gana Milei en primera vuelta, el dólar pasa los 1.000 tranquilamente. Y si llega a haber balotaje con Massa, el dólar se va a mantener más en los 900. Y si no, porque va a haber también otra devaluación probablemente del oficial, que eso empuja a todos los dólares. Y si no, si llega a ser un balotaje Bullrich Milei, bueno, también el dólar va a pasar los 1.000. Con lo cual, bueno, veremos ahí qué pasa con eso. Y después, bueno, si llega, no sé, Milei, supónganse, a la presidencia, hay que ver qué medidas toma con el tema de las corridas, porque
recuerden que tenemos dos escenarios o dos cosas que pueden pasar ahí posterior a una asunción de Milei o a una victoria electoral de Milei. Una es que al entrar Milei genera un freno en la emisión de pesos, entonces eso ya no genera más suba del dólar, porque obviamente hoy la emisión que tenemos en pesos genera que la gente con esa plata vaya a comprar dólares y el dólar sube por la demanda. Entonces baja la oferta, sube el precio. Entonces eso, si entra Milei, la gente dice, bueno, Milei va a dolarizar, con lo cual no se emiten más pesos, queda como ahí establecido y bueno, el dólar tendería a quedarse estable. Pero el otro fenómeno es la inflación reprimida. Por ejemplo, naftas, combustibles, algunos alimentos que están a dólar oficial, si se nuclea todo en un dólar de mercado, que hoy por hoy es el blue, nunca va a ir a un dólar medio. Acuérdense que ya en el 2015 pasó. Cuando asumió Macri estaba el dólar oficial en casi 10 pesos y en 14 y algo el blue. Bueno, lo que hizo con la unificación de tipo de cambio, ya antes se decía que si se unificaba, bueno, a lo mejor iba a un término medio, a un 12 pesos. Ahora también se dice, o el otro día lo escuché a Melconian diciendo que unificar un tipo de cambio se puede hacer en la mitad, en 500 pesos. Pero eso no va a pasar, nunca pasa. ¿Por qué? Porque ya está establecido el precio de mercado, que es hoy por hoy este. Y en una economía occidental, como tenemos hoy, nunca bajan los precios. Y en este caso menos el dólar y el activo y demás. Entonces siempre va a ir, pum, para arriba el oficial, al blue. Entonces eso es lo que va a ocurrir. Y ahí, bueno, tenemos las inflaciones reprimidas de los precios que hay que ver cómo se ejecutan, porque eso tiene que ser un plan, obviamente, paulatino, porque te genera una suba de la canasta básica y un aumento de la línea de la pobreza. Entonces, bueno, hay que ver cómo se hacen esos pasos, cómo se planifica todo eso y qué pasa con lo que es el peso dólar de acá a un tiempo. Pero seguramente en diciembre tengamos un dólar a 1000 o más, seguramente más, tranquilamente. Porque acuérdense que la última suba antes de las PASO y después fue de 500 a 780, casi 830 y pico. Bueno, ahora eso en términos porcentuales representa que de 800 o de 740 y pico como estamos ahora, podemos pasar los 1000 tranquilamente. Acuérdense que las subas no son nominales de estos precios, sino que todo lo que sea inversión y activos y economía se mide porcentualmente más que nominalmente. De hecho, lo sabemos nosotros por el tema de acciones, que siempre lo que importa son los porcentajes y no tanto los precios. Así que bueno, esa es mi visión para el dólar de acá a un tiempito. Bueno, obviamente acciones en pesos en Argentina van a subir como lo hicieron post-paso la vez pasada, se van a acomodar por el tema de precios en peso dólar. ¿Por qué? Porque los activos y sus valores son dolarizados, más allá de que coticen en pesos. Entonces un papel vale tantos dólares o tantos centavos de dólar. Entonces ese precio en pesos sube por el ajuste y el acomodo que debe hacer y ocurrir. Y bueno, si gana Milei, los bonos argentinos probablemente suban, que eso es lo que van a comprar aquellos inversores para que traigan dólares al país y para que se dolarice más rápido, que es la medida de Emilio Campo. Que acá tenés un video en el canal de todo lo que es la dolarización de Emilio Campo, que lo vimos la semana pasada el martes. Y bueno, nada, se me puede estar pasando algún detalle, cualquier cosa me lo dejan en comentarios. Y bueno, nada, ya veremos después qué ocurre. Hola Mariano, de a poco va subiendo el dólar. ¿Se activa en octubre? Sí, seguramente antes también las acciones y los ADR argentinos y hasta los bonos incluso se activen antes. Porque acuérdense que los bonos también antes de las elecciones llegaron a un techo y a una suba que después de las elecciones, bueno, los bonos no sé si subieron un poquito más y después cayeron o cayeron directamente posterior a las elecciones. Tendría que verlo, no me acuerdo, porque yo miro más que todo acciones y con los bonos estoy un poco más perdido en cuanto al día a día, sino que lo veo más semanalmente. Claro, si no van a fundir a todos, imagino que era por el tema de los precios, que es lo que explicaba yo. Lo más importante es a cuánto se dolariza, en base a eso vamos a ver cuánto va a quedar sus salarios en el mundo. Sí, también, pero bueno, imagínense que hoy el precio blue está en 7.45, pero hoy, a estimaciones, la dolarización debe hacerse a 1.100 pesos. ¿Por qué? Porque es lo que más o menos yo creo que va a estar el dólar cuando asuma Milei.
Y bueno, eso se unifica el tipo de cambio, va a quedar ahí y debería, por lo que le decía, que no se emite más pesos, debería quedar en ese precio. Pero imagínenlo a eso, porque hoy el valor estimativo del dólar hacia el futuro es ese precio. Entonces se dolarizaría a ese precio, arriba de los 1.000 pesos por dólar. ¿Por qué? Por toda la emisión que ya venimos generando, y acuérdense que siempre la inflación impacta tarde, unos meses tarde, y todavía hay que impactar y todavía hay que ajustar precios de la economía que están atrasados, como los que hablábamos recién, y bueno, todas esas cositas se van a ir haciendo. Por eso diciembre, enero van a ser meses fuertes en cuanto a medidas y en cuanto a precios, en cuanto a inflación. ¿Qué pasaría con los CEDAR si se dolarizan? ¿Nos dan el equivalente en dólares? Y el banco, sí, te tiene que dar el equivalente en dólares. No pasa nada raro. Se está hablando mucho de qué va a pasar con eso, con los CDRs y demás. No pasa nada. Si tenés tanto CDR, bueno, de hecho tenemos los CDRs en dólares, así que básicamente es hacer como ese cambio. No va a ser igual, pero más o menos. Supónganse que tienen Apple, no sé, tienen 5 CDRs de Apple. Bueno, les darían los 5 CDRs de Apple en dólares. Pero va a ser una cosa así. No va a cambiar mucho. No habría muchos cambios.